¿Cómo estás? Pocos crecen queriendo ser un siervo, pero la mujer de esta historia quería. Después de una experiencia transformadora que vivió siendo niña, ella siguió un camino que la llevó a Japón y a Europa, buscando maneras de ayudar a otros, sirviendo a aquel que amaba. Todo porque su corazón, mente y vida fueron desencadenados. ¡Ven rápido! ¡Hubo un accidente! ¡Ay, espero que no le haya pasado nada a Donnie! Confía en el Señor, querida. ¡Es Donnie! Ay, ¿está bien? Está inconsciente. ¿Qué pasó? ¡Lo chocó un taxi! Sentía que algo estaba mal y he estado orando mucho por él. Tenemos que llevarlo al hospital. ¡Urgente! Ay, querido Señor, no lo dejes morir. Por favor, déjalo vivir. Llevando luz a un mundo oscuro, esto es Desencadenados. Historias verídicas de gente real, dramatizado y producido en Chicago por la misión Pacific Garden. Ahora, transmitiendo alrededor del mundo, aquí está el programa número 2965 de la serie Desencadenados, el programa que hace que te examines y pienses. ¿Cómo está, doctor? No está bien. Ha tenido una contusión y quizás tenga heridas internas. Está paralizado de la cintura para abajo. Quizás nunca vuelva a caminar. Esas son palabras que ningún padre quiere oír, sobre todo viviendo en el extranjero. La mujer de nuestra historia y su marido habían decidido vivir allí para hacer una ayuda al pueblo japonés después de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la historia de por qué fueron allí y lo que lograron hacer. Es el testimonio verdadero de Martha Houck, ahora mismo en Desencadenados. Nací en Dixon, Tennessee, única hija mujer con un hermano mayor y dos menores. Papá tenía un próspero negocio con la madera cuando compró una granja y criaba vacas, ovejas y gallinas con la ayuda de jornaleros. Mamá se encargaba de nosotros y del hogar. Cuando la depresión golpeó, papá perdió su negocio de madera y luego la granja, pero nunca perdió su integridad o su fe. Siempre teníamos devocionales familiares, algo que mi hermano mayor trataba de evitar. Bueno, niños, si están listos, podemos comenzar nuestro estudio bíblico. Leamos el Salmo 27, versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Ese es nuestro Dios, siempre cubriendo a su pueblo con amor. Siempre está ahí para consolarnos y guiarnos. Es más grande que cualquier situación que enfrentemos. El salmista continúa diciendo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Y quién es esa roca? ¡Jesús! Sí, Marta, la roca es Jesús. La asistencia a la iglesia no era opcional. El domingo era el día del Señor y no se nos permitía jugar a la pelota o ir a nadar o incluso ver partidos. Visitábamos a los enfermos. Un domingo, cuando tenía unos 10 años, me senté en la iglesia y me di cuenta que yo era una pecadora con necesidad de salvación. Estaba condenada por mentir y porque realmente no amaba a algunas personas. Cuando el pastor hizo la invitación, lo que no sucedía muy a menudo, me dirigí al frente llorando. Mi padre me llevó a un banco y se sentó a mi lado. ¿Por qué lloras, Marta? Porque soy una pecadora y no quiero ir al infierno. Quiero que Jesús me salve. Qué bueno, querida. La Biblia dice que todos somos pecadores, así que es bueno que reconozcas tus pecados. Y tienes razón, el castigo por el pecado es la muerte, separación eterna de Dios en el infierno. Pero la Biblia también dice
que Dios nos ama tanto que envió a Jesús para pagar por nuestros pecados en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees que Jesús murió por tus pecados, Marta? Sí, papá. Entonces arrepiéntete de tus pecados y pídele a Jesús que te salve ahora mismo, y Él lo hará. Recibí a Cristo como mi Salvador ese día y me he regocijado toda mi vida por esa decisión. Cuando tenía 14 años, nos mudamos al este de Tennessee. 2 hombres de negocios corruptos estafaron a mi padre y vendió la granja en lugar de demandarlos. La buena reputación de mi padre le ayudó a iniciar un negocio de madera en Johnson City, justo después de eso. Así que nos mudamos a vivir allí. Su ejemplo de integridad me ayudó a tener mi propia posición en la iglesia. Y mi madre siempre estuvo a mi lado. Amor, tenemos algo que decirte. ¿Qué pasa, Ana? Papá, cuando comencé a enseñar en la escuela dominical, descubrí que la literatura que usan no explica bien los milagros de la Biblia, así que estuve usando diferentes materiales que coinciden con la Biblia. Hiciste muy bien, Marta. El pastor vino el otro día y me dijo que tenía que usar la literatura que ellos daban o no podía enseñar más. Y me dijo que no podía ir a la conferencia juvenil en Nashville porque es fundamentalista. ¿Y cómo le respondiste? Le dije que si no podía enseñar la inerrante palabra de Dios, entonces renunciaba. Y yo escuché toda la conversación y le dije que yo renunciaba también. Voy a llevar a los niños a una iglesia que crea y que enseñe la Biblia. Mi padre pronto se unió a nosotros en la nueva iglesia. Fui a la conferencia juvenil en la cual luché durante toda la semana en cuanto a rendir mi vida al servicio misionero. Le decía a Dios que no era una buena opción ser misionera. Tenía miedo de los insectos y las serpientes. Me encantaban las comodidades y las lenguas extranjeras no eran mis mejores materias en la escuela. Pero al final dediqué mi vida para ir donde Dios me envíe. Terminé la escuela secundaria y comencé la universidad, donde un profesor de biología ridiculizó mi fe. Señorita Cowan, ¿en qué puedo ayudarte? Quiero saber por qué me dio una D en mi examen final y una C en el curso. Recibí A en mis trabajos y siempre presenté mis trabajos a tiempo. Además, sé que di las respuestas correctas en el examen. Pero escribiste al final de tu examen. Estas son las respuestas que nos enseñaron en clase. Pero yo creo que Dios creó el mundo. Dios no miente, la Biblia es verdad, dijiste. Sí, señor. Señorita Cowan, no has aprendido a pensar correctamente en esta clase. Por eso te di una nota baja. Quizás algún día aprendas a pensar correctamente. Ese mismo año rechacé el papel principal en un musical de la escuela a causa de algunas líneas de menosprecio a la Biblia. Yo había estado cantando en la radio durante varios años en ese entonces y un evangelista y su esposa me pidieron que viajara con ellos. Fui la solista durante casi un año y vi gran parte del país, pero me alegré de volver a casa. Al año siguiente decidí asistir a una universidad cristiana cerca de Chicago. Allí conocí a Don Houck cuando canté en una iglesia que él pastoreaba. La noche siguiente, después de la reunión, estaba esperando en el frío y él me acompañó a mi casa. Disfruté mucho el solo que cantaste. Tienes una voz hermosa. Gracias. Estoy tomando clases de canto. ¿Te gusta estudiar en esta universidad? Ay, después de mi experiencia en la universidad secular, esto es celestial. Tuve que ahorrar para pagar la matrícula y todavía tengo que trabajar en varios lugares para poder cumplir con mis obligaciones financieras, pero lo vale. ¿Qué haces? Y mayormente cuido niños, pero también trabajo en el comedor del campus y a veces también limpio casas. El Señor va a bendecir tu diligencia, Marta. Me gradué de Wheaton el año pasado.
De hecho, mis padres se mudaron acá para que pueda vivir en casa mientras asistía a las clases. Ay, me encantaría que mi familia viviera aquí. Los extraño tanto. Pero mi instructor vocal y otro profesor de aquí se interesaron mucho por mí. Crecí mucho espiritualmente porque vi su caminar personal con el Señor. Mi amor por Dios y su palabra se profundizó con nuestra relación. Tengo que llevarte a mi casa para que conozcas a mi familia. Ese fue el comienzo de una hermosa amistad y noviazgo. 4 meses después de nuestra primera cita, tuve una apendicectomía de emergencia y Don me visitó en el hospital y me propuso matrimonio. Le dije que ese no era el momento ni el lugar para tal decisión. Don me pidió que orara al respecto y durante 8 meses salimos. Me propuso matrimonio en varias ocasiones. Marta, ¿por qué no me has dado una respuesta a mi propuesta? Ay, Don, eres un hombre maravilloso y un buen amigo, pero... No me digas que quieres terminar la universidad. Quiero saber la razón real. Tienes todos los rasgos que quiero para mi marido, pero eres un pastor en Estados Unidos y yo quiero ir al campo misionero. Sé que eres candidata para ser misionera. Lo mencionaste durante tu testimonio en mi iglesia, Marta. Dios me llamó para ser misionero también, y he estado esperando por la chica correcta. Creo que eres la respuesta de Dios a mis oraciones. ¿Te casarías conmigo? Nos casamos en julio de 1945 en mi iglesia en Tennessee. 2 años más tarde nos mudamos a Columbia, Carolina del Sur, donde Don se convirtió en asistente del presidente de un instituto bíblico. Nuestros 2 hijos nacieron allí y en 1950 Don hizo un viaje misionero a Oriente. En la primavera de 1952 fuimos aceptados por una junta misionera y Don renunció a la universidad. Íbamos a Japón. Escucharemos más en cuanto a esto en un momento. Estas historias notables de la redención van por todo el mundo en 8 idiomas, llegando a millones de personas cada día. Las personas atrapadas en la oscuridad escuchan del amor y del perdón de Dios en este programa. Así que si tú o alguien que conoces desea compartir su testimonio de cómo salió de las tinieblas a la luz, escríbenos y nuestro comité de radio se encargará a partir de ahí. Compartir tu testimonio puede hacer una diferencia para alguien. Escribe a Pacific Garden Mission, 1458 South Canal Street, Chicago, Illinois 60607. Nuestro correo electrónico es unshackled@pgm.org. Con nuestros hijos de 2 y 4 años de edad, viajamos a Japón en octubre de 1952, llegando a Yokohama. Los niños y yo esperamos en Tokio, mientras Don nos encontró un hogar en una aldea de montaña donde estudiamos el idioma japonés junto con otros 35 misioneros. El lugar que alquilamos era una choza a 1 metro de distancia de la ruta, sin pintar, con piso de tierra en la cocina. Tienes que estar bromeando. No, este es el único lugar disponible. Bueno, vamos a estar bien. Un poco de pintura puede hacer maravillas. Buscaré un carpintero para poner piso de madera en la cocina. Ay, solo una canilla. ¿No hay agua caliente? No, el agua de la bañera se calienta afuera con una caldera a leña. ¿Y la bañera es esa cosa grande de madera? Sí. Ay, bueno, veo que tenemos una cocina querosén, pero ¿cómo vamos a calentar este lugar? Tenemos la estufa querosén en el living. Cuando estaba en la universidad, limpiaba la casa de 2 ancianos y limpiaba los pisos arrodillada. Ahora sé que Dios me estaba preparando para nuestro nuevo hogar, Don. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4, «He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación». 5 mañanas por semana, un profesor de idiomas
venía a nuestra casa. Por las tardes hacíamos nuestra tarea. Pasamos 2 años allí y sufrimos muchas enfermedades. En cuanto a mí, después de varios días de dolor terrible, fui trasladada de urgencia a través de las carreteras cubiertas de nieve al hospital de Tokio. Estuve en el hospital durante varias semanas y luego me recuperé en Tokio. De vuelta en casa, seguí el aprendizaje del idioma, pero mis errores eran muy graciosos. Un amigo de mi pueblo había servido a la Marina de los Estados Unidos en Yokohama y se encontró con un joven estibador japonés que él apodaba Johnny, que a menudo venía a visitarnos porque quería aprender inglés. Son muy amables al alimentarme cada vez que vengo a visitarlos. Es nuestro placer, Johnny. Demora 6 horas en llegar aquí desde Yokohama. No podemos dejarte ir con hambre. Por supuesto debes comer con nosotros. Mi familia me deja ir hambriento. ¿Tus padres todavía viven, Johnny? ¿Quién sabe? Mi madre nunca se casó con mi padre. Cuando era pequeño, ella me abandonó. Me dejó con mis parientes. Ellos no me quieren. Así que me tengo que cuidar solo. Siento mucho escuchar eso. Pero Dios te ama, Johnny. Quiere que seas parte de su familia. Hay demasiados dioses. Ni siquiera me importan. Pero hay un solo Dios verdadero. ¿Conoces el Evangelio, Johnny? Su amigo de la Marina habla de Dios, pero no entiendo. ¿Sabes lo que es pecado? ¿Pecado? Sí, cuando mientes o robas, o haces algo que Dios prohíbe. A veces tienes que robar o mentir para sobrevivir. Dios dice que todos somos pecadores, y nuestro pecado nos separa de Dios. No podemos ser lo suficientemente buenos para Dios. Él demanda perfección, y la paga del pecado es la muerte. Todos morimos. Sí, pero hay una segunda muerte en el juicio de Dios. Y esa segunda muerte es la separación eterna de Dios, en un lugar llamado infierno. Un lugar de eterno lamento y tormento. Pero la buena noticia es que Dios envió a su único Hijo, Jesucristo, para pagar la pena por nuestros pecados, para hacernos perfectos ante Dios, para que podamos pasar la eternidad en el cielo con Él. ¡Qué historia interesante! Es cierto, Johnny. La palabra de Dios, la Biblia lo dice. Dios no te perdonará a menos que te arrepientas de tus pecados y vayas a Jesús para tu salvación. Él murió por ti en la cruz. Él te ofrece la vida eterna. Johnny, ¿te gustaría recibir a Cristo como tu Salvador? Estoy muy ocupado ahora. Johnny decía malas palabras y era un joven muy duro, pero nuestros hijos lo querían porque les enseñaba karate. Nuestra relación continuó creciendo por más de 2 años. ¿Así que tu estufa querosén se prendió fuego? Sí, tenía una pérdida. Corrí hacia afuera y grité a unos granjeros pidiendo ayuda. Grité fuerte, ¡je, je! Pero ellos solo me miraban. G significa fuego en la cocina. Tenías que gritar calli, calli. Ay, sí, lo sé. Mi profesora me lo dijo después. Estoy contento de que no se quemó toda su casa. Sí, Dios nos protegió. Y ahora es mejor que vaya a ver si el arroz en la cocina no se está quemando. Discúlpenme. Johnny, ¿sabes que la Biblia habla de un lago de fuego, el cual es la muerte segunda para aquellos cuyos nombres no se encuentran escritos en el libro de la vida? Hawk Sensei, ahora quiero hablar contigo de eso. Como quieras. Quiero que tu Dios sea mi Dios. Nos regocijamos cuando Johnny oró para recibir al Señor ese día. Nuestros hijos tenían 5 y 7 años cuando nos mudamos a Tokio a una nueva casa de la misión construida para nosotros. Una de nuestras vecinas no estaba feliz de tener norteamericanos viviendo al lado, porque su marido había muerto en Hiroshima. Como de costumbre, tomé regalos e invité a sus hijos a comer y a jugar a la pelota, pero ella mantenía distancia. ¿Cómo está la señora Shibata? El señor me dio una gran idea hoy. ¿Cuál? Le pedí que me ayude con mi japonés. ¿Estuvo de acuerdo? Sí, dijo que mi pronunciación es muy mala y estuvo de acuerdo con ayudarme 2 horas, 2 veces por semana.
Voy a leer el Nuevo Testamento en voz alta y ella va a corregir mi pronunciación. ¡Brillante! ¿Y tú? La misión quiere avanzar con los planes de comenzar un instituto bíblico aquí. ¿Y tú serás el director? Sí, Dios nos entrenó en Columbia, así que tenemos que estar preparados para comenzar el instituto bíblico aquí. Dios ha diseñado un gran plan para nuestras vidas. Cuando terminé de leer los 4 evangelios, mi vecina confesó a Cristo como su Salvador y luego trajo a una amiga pidiéndole que le cuente acerca de Jesús. Seguí dando testimonio y contando a mis vecinas acerca del Señor, aprovechando mis clases de cocina americana. Nuestros hijos llegaron a la adolescencia y una noche Don Jr. tomó el tren para ir a un partido de la secundaria. De regreso a casa, fue atropellado por un taxi. Fue entonces cuando el doctor dijo que nunca volvería a caminar. Señor, te dimos a Donnie antes de que naciera. Te lo hemos dado muchas veces desde entonces. Por favor, Dios, ¿podrías salvar su vida? Que pueda caminar de nuevo. Tú puedes curarlo, Señor, si es tu voluntad. Pero queremos que sea tu voluntad. Preferimos tener un hijo que nunca camine otra vez, que tener un hijo que no camina contigo. Que tu perfecta voluntad se cumpla. Nuestro hijo se recuperó y no solo volvió a caminar, sino incluso jugó deportes, incluyendo fútbol. Yo daba clases de cocina en mi casa, yendo de puerta en puerta para invitar a las vecinas. La señora Comada era una de ellas. Mes tras mes intentaba, pero ella se negaba. Le envié regalos y tarjetas. Un día, mientras estaba haciendo galletas para una fiesta en la escuela, ella apareció en mi puerta y me sirvió el té. Hablamos en japonés, pero esta es la versión en español. Marta, he venido a hablar contigo acerca de tu Dios. Desde hace 3 años me envías tarjetas y folletos. Desde hace 3 años estás golpeando las puertas del barrio, invitando a las damas con tu Biblia y clases de cocina. Algunas te ignoraron, otras han sido groseras contigo. Yo me preguntaba, ¿por qué no sigues invitando? Decidí que lo que tú crees debe ser muy importante para ti o no volverías. Así que decidí que debía conocer a este Dios en el cual crees. ¿Me puedes contar acerca de él? Bueno, para empezar, Dios te ama. La Biblia dice Dios es amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 2 horas más tarde, profesó a Cristo como su Salvador y se fue llena de alegría ese día. Conocimos a tanta gente hermosa durante nuestros 22 años en Japón. Luego, en 1972, le pidieron a mi esposo que fuera el director del Congreso Mundial de Evangelización en Lausana, Suiza. Salimos dejando la Universidad Cristiana en manos de los japoneses y nos trasladamos a Lausana en 1973. ¿Fuiste al almuerzo hoy? Sí, y es una linda manera de conocer a otras mujeres que hablan inglés. Pero no todas son creyentes, ¿no? No. De hecho, una mujer se quejó de que un evangelista en la televisión habló en cuanto al pecado y su hijo se puso a llorar, así que ella dice que apagó el aparato. Me temo que esa es la reacción de mucha gente. No quieren oír acerca del pecado. Ella dijo que ese tipo de programa no tendría que estar permitido. Así que le dije que con toda la violencia y sexo que hay en la televisión, tendríamos que estar muy contentos por todos los predicadores que nos enseñan que Dios tiene la solución y que está en la Biblia. ¿Causó discusión? Al contrario, hubo un gran silencio. Creo que voy a comenzar un club cristiano de mujeres aquí. Estas mujeres necesitan oír la palabra de Dios. Como el club de mujeres cristianas iba bien en Lausana,
empezamos otro en Ginebra. Cuando se terminó el trabajo de mi marido en Suiza, estos clubes iban muy bien. Don fue invitado a dirigir un centro de evangelización mundial en Wheaton, así que volvimos a Japón, vendimos nuestras pertenencias y nos mudamos. Después de varios años, Don quiso ser el pastor de una iglesia y nos mudamos a Knoxville. Don se jubiló en 1990 y nos mudamos a Florida, pero ambos manteníamos agendas apretadas, hablando en nombre de Cristo. En 1996, nuestro hijo mayor, Don Jr., estaba en las Filipinas por su negocio de computadoras. El presidente de la provincia norteña lo llevó volando en un avión privado cuando el avión desapareció. Esperando oír lo que pasó, Don y yo nos abrazamos y lloramos. Señor, tú sabes dónde está ese avión. Te pedimos que estés con nuestro hijo y no lo dejes solo y sufriendo en las montañas y selva que estaban sobrevolando. Lo amas mucho más que nosotros. Lo colocamos en tus brazos amorosos. Tú tienes un plan perfecto para su vida. Confiamos en ti. Al día siguiente nos enteramos que el avión donde estaba nuestro hijo se había estrellado en el océano. Los restos y los cuerpos fueron arrastrados, pero sabemos que Él está con el Señor. Dios trajo consuelo a nuestros corazones en esta prueba como en otras. Quien quiera que seas, recuerda que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso, el juicio. No debes entrar a la eternidad sin Cristo, quien pagó por tus pecados, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Confía en Él y ve lo que Él hará. El regalo de Dios de perdón y vida eterna es para ti, amigo oyente. Cuando le das la espalda al mundo para seguir al Dios vivo que te ama. Para comenzar una nueva vida con Cristo, todo lo que tienes que hacer es pedir perdón y agradecer a Dios por su sacrificio. En Juan capítulo 5, versículo 24, Jesús dijo: El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si necesitas ayuda para tomar esta decisión crucial, ponte en contacto con nosotros. Si estás fuera de los Estados Unidos, puedes escribirnos a Desencadenados, Florida 716, Tercero H, Código Postal 1005, Buenos Aires, Argentina, o también a desencadenados@yahoo.com.ar. En los Estados Unidos, nuestra dirección es Pacific Garden Mission, 1458, South Canal Street, Chicago, Illinois 60607. Nuestro correo electrónico es unshackled@pgm.org y nuestro teléfono 312-492-9410. Y no olvides visitar nuestro sitio web www.unshackled.org. Este ha sido el programa número 2965. Han escuchado la historia verdadera de Martha Houck. Y recuerda que cuando parece que a nadie le importas, a Dios y a nosotros sí.